Hola amigos, hoy empezó nueva aventura y hoy les voy a mostrar todo paso a paso porque voy a pernoctar en el Parque Nacional Valle Nuevo en Constanza. En realidad ya estoy harto. Ya no tengo ganas de hacer acampamiento nada. Este camino no tiene final. Aunque tengo fuego, tengo frío. Eso es lo peor que yo hice últimamente en mi vida. Muchas personas me dijeron que tengo que ir a Valle Nuevo durante invierno dominicano. Por eso decidí pernoctar en el Parque Nacional Valle Nuevo cerca del Pirámide durante invierno dominicano. Pues como ya dije, les voy a mostrar todo paso a paso. Pues primero tenemos que empezar con todas mis cosas que llevo al Parque Nacional Valle Nuevo. Pues aquí preparé la mayoría de mi equipo que tengo que llevar conmigo. Y lo más importante para acampar es tienda para acampar. Tengo también algo como manta. Eso se pone debajo de la tienda de acampar. Y compré también manta para dormir, porque pienso en Valle Nuevo hace frío, especialmente durante invierno. Y también no puede faltar saco de dormir. Este saco debe funcionar hasta 4 centígrados. Veo también información que debe funcionar hasta menos 3 centígrados, pero eso vamos a verificar por la noche. Ok, vamos a revisar qué equipo llevo conmigo. Pues tengo que llevar conmigo, por supuesto, cámara para hacer las fotos. Pues llevo conmigo mi Nikon. Yo, como siempre, para grabar videos para YouTube, por ejemplo, uso mi también GoPro. Pues GoPro pienso será estupendo para grabar la ruta. Tengo también micrófono de DJI. Ese es micrófono que voy a usar si pasa, no sé, una emergencia, algo así, porque tengo aquí micrófono que está conectado con la cámara que grabo ahora. También llevo conmigo unos accesorios para GoPro, pues eso es para montar GoPro en el carro. Eso es como mando remoto para GoPro y pienso llevar también un gimbal de GoPro. Lo que es muy importante también es unos cables porque nunca se sabe qué va a pasar. Y algo que tampoco puede faltar en mi mochila, power bank. Eso voy a usar a menudo, pienso. Grabando videos por la noche sin la luz es algo muy mal, pues tengo también luz para grabar videos. Lo que me encanta en esta luz es que puedo cargarlo con power bank. Y también para estar segura que todo va a estar grabado, tengo tarjetas de memoria de emergencia. Y al final, cositas también importantes. Tengo mi ebook para hacer algo durante la noche. Tengo también trípode porque mejor tener más cositas que menos, que por supuesto querré grabar más videos que menos, pues mejor tener más equipo que menos. Y llevo también, bien que tengo carro, cover para mi luz. Pues eso se pone así y puedo tener mejor luz durante grabaciones. Pues vamos a empacar todo equipo de grabaciones. Ok, se me olvidó sobre la cosa muy importante. Soy mala youtuber. Llevo conmigo también dron. Pienso los videos del dron siempre añaden algo como un clavo a los videos. Pues ahora puedo empacar todo. Tengo también 2 linternas y
Lo mejor es que también tengo 2 baterías, pilas, sí. Pienso eso es muy importante. De otras cosas importantes, compré algo así, pues como 2 vasos, algo así. En este vaso se puede hervir agua y también se puede hacer café porque eso es como una griega, algo así. Y eso es más sencillo, pero dentro tengo 2 vasos, pues no necesito llevar conmigo vasos de cristal. Y en eso también puedo hervir agua. Pienso eso es algo que será muy importante porque en Valle Nuevo, por supuesto, hace frío. De otras cositas, cubiertos, tengo también platos bio y no quería comprar plato hondo, pues llevo platos hondos de cristal, pañuelos, papel para limpiar. Lo que es muy importante, al Valle Nuevo, al Parque Nacional, hay que llevar papel higiénico. Pues tengo también café, té, algo dulce y algo como nachos, porque también tengo que preparar mi comida propia, pues en un rato voy a sacar la comida que tengo que llevar conmigo a la nevera turística. Y otra cosa muy importante, siempre recuerden, si quieres acampar en cualquier lugar o si vas solamente a un sendero, siempre tener algo como funda para llevar tus basuras contigo. No dejes tus basuras en acampamiento y en la ruta, nunca. Tengo también que llevar agua, pues tengo botellón, bien. De cosas así, pienso es todo. También tengo fósforos para hacer fuego. Bien, también si quieres hacer una fogata al Parque Nacional tienes que llevar todas tus cosas que necesitas para hacer fuego. Por ejemplo, pues compré pastillas de encendido y tengo carbón, pero todavía me falta madera, pues en, no sé, 20 minutos voy a salir de la casa y tengo que buscar lugar donde puedo comprar madera. Y como mencioné antes, tengo nevera turística, pues aquí voy a poner todas las cosas que se. Pues también voy a llevar ron dominicano porque las noches, por supuesto, son muy frías allí y ron es algo muy bueno para calentar. Tengo también especies, sal, pimienta, pimiento, ketchup y mostaza. Tengo también papas pequeñas, cebolla pequeña, un poquito de ajo, pero en realidad no sé quién va a comer todo eso. Pero quizá eso será muy divertido, comer todo el tiempo durante acampar. ¿Quién sabe? Ok, pues sí, son las 2, ya son las 2 por la tarde. Tenemos 2 horas, 20 minutos a Valle Nuevo, a la zona de pirámides. Pues ya tenemos madera y podemos ir más adelante a Valle Nuevo. Tiempo para update. Tengo unos 40 kilómetros a mi destino y ahora salí de Sabana Larga y mira qué vistas. Pues encontré un basurero
en mi camino. Olor horrible. Pero ok, vamos adelante. Tengo 1 hora. Sí. En realidad debo llegar a mi destino casi hace 1 hora y ahora todavía tengo 14 kilómetros y la ruta es horrible. Yo tengo miedo de no llegar. Pues no sé. El parque cierran a las 5 y tenemos unos 20 minutos a las 5 y no pienso que podemos llegar 14 kilómetros en 20 minutos. Pues en realidad ya estoy harta. Eso es, elegir esta ruta fue la decisión peor. Eso es lo peor que yo hice últimamente en mi vida, de verdad. Todavía tengo más de 8 kilómetros y la ruta es horrible. Pienso 4 veces o 5 veces entré a un agujero horrible, muy profundo y ya no sé. De verdad, ya no tengo miedo de no llegar al tiempo porque ya son las 5:15, pero yo tengo miedo de destruir algo en el carro y quedar aquí, no sé, en un lugar donde no hay nada. Ok, y agujero próximo. Y en realidad ya no tengo ganas de hacer acampamiento, nada. Todavía tengo 6 kilómetros y en 1 hora va a ser oscuro. Lo mejor es que ya entré al Parque Nacional. También tengo brazaletes, pero este camino no tiene final. Ya estoy harta. Los espacios que dice en su correo Es uno, pienso. son 2, Okay. 15 y 16. Ok. Sí, puede ser aquí. Si solamente podemos hacer un fuego por aquí. Aquí. Ok, ¿y dónde podemos? La única parte que pueden hacer fuego es aquí. Ok, en estas piedras, ¿sí? Ok, sí. Perfecto. ¿Dónde único? ¿Usted quiere abrir su campaña aquí Sí. o
o ahí, o ahí. ¿Y podemos hacerlo por aquí, sí? Donde usted quiera. Ah, ok, No hay perfecto. problema por aquí. Ok, pues el segundo update. Por fin llegamos a acampamiento, al lugar donde se puede acampar en Parque Nacional Valle Nuevo. Y como pueden ver, ya está oscuro. Y lo mejor es que tengo lámpara. Ya tengo frío. Y empiezo a preparar mi tienda de acampar. Y luego vamos a hablar un poquito más. Mientras también puedo hablar a ustedes porque tengo micrófono prendido. Ok, pues tenemos que empezar de cosa más sencilla. Quizá la mayoría de la gente empezará de hacer fuego, pero yo quiero tener lugar donde puedo dormir durante la noche. Ok, pues tengo aquí todo. Primero pienso necesito empezar con la manta que se pone debajo de la tienda. Está bien. En realidad estoy muy feliz que a pesar de todo, porque pienso mañana voy a un taller, a un mecánico para verificar el carro, pero ya tengo miedo. Pienso que es muy probable que algo está roto en este carro. Ahora ponemos saco de dormir. Tengo que ver cómo es este saco. Me parece. Ok. Espero va a ser bastante. Va a ser bueno para esta noche porque ya hace frío. Mira, sí. Ya me gustaría entrar por dentro, pero no. Primero tenemos que hacer fuego. Ay, Dios. Pues dije antes que tengo también conmigo el termómetro. Pues eso es un sensor. Eso voy a poner afuera de tienda de acampar. Y aquí, mira. Mira. Entonces, tenemos por ahora 13 grados. ¿Sí? Y sí, de verdad, eso es 13 grados. O menos. Pues eso, este termómetro más grande voy a poner dentro de tienda de acampar y eso afuera para verificar la diferencia. Empezamos la parte, pienso, más importante. Pues tenemos que hacer fuego. Aquí tengo madera y tengo también carbón, como dije antes. Pues pienso voy a usar un poquito de eso y un poquito de eso. Ustedes tienen que saber que yo hago un camping, acampamiento por primera vez en mi vida. Sí, pues, por favor, tener eso en cuenta.
escribiendo los comentarios. Pienso en mi país, eso no es, acampar no es tan popular como en otros países, porque yo sé que los americanos, por ejemplo, les encanta. Ay, no sé. Hay que dejar algo para luego. Pero trabajando con el fuego, mejor poner mi pelo en hacer algo así. Más seguro. Ya hay calor. Pienso, no está mal. Ahora pienso preparar algo caliente para beber o comer. Ok, ya tenemos fuego, más o menos. Y vamos a preparar agua hervida. Espero eso va a funcionar como dicen en Amazon. Vamos a ver. Aunque tengo fuego, tengo frío. ¡Ay, qué frío! En un rato vamos a verificar cuántos grados hay, porque pienso no hay muchos. Y también calcetines, porque eso es bueno para, no sé, Punta Cana. Oh, mucho mejor. Ahora mucho mejor. Vamos a verificar cuántos grados hay ahora. Y pienso lo más gracioso, no sé qué hora es. Entonces, 9 grados y 8 grados. Y la cosa que no entiendo, me dice que Remote Sensor, pues este sensor pequeño, tiene la temperatura más alta, pues 9, y por aquí es 8. Extraño. Pues pienso todavía tenemos que esperar unos minutos para verificar la diferencia porque yo saqué este sensor hace un rato. Pues sí. Pero son las 8:40. Pues 20 minutos a las 9. Y por aquí todo va excelente. Quería preparar algo más sano que sopas ya preparadas, pero no tengo tiempo y eso es muy caliente, pues lo más importante. Entonces, buen provecho. Voy a comer dentro de la tienda de acampar porque afuera hace demasiado frío y ya podemos ver la diferencia entre temperaturas. Eso es afuera pues 5 grados. No, sí, 5,9, pero eso es casi 5. Y 7 grados dentro de la tienda de acampar. Y hay que decir que estamos en República Dominicana. Temperaturas en República Dominicana. Todos dicen que eso es un paraíso de vacaciones. No en cada lugar. Pues vamos a hacer un update.
¿Qué hora es? Casi son las 10 por la noche. Y la temperatura, mira, afuera 3,7, dentro 10,6. Lo que pasa aquí dentro de la tienda es un poquito más, la temperatura es un poquito más alta porque acabo de comer sopa caliente y respiro todo el tiempo, por eso, por supuesto, la temperatura es más alta, pero hace frío. Tengo que salir de la tienda para, no sé, ver los alrededores, pero no tengo ganas de salir de aquí. Lo que pasa, toda esa excursión quería hacer de otra manera, más tranquila, por supuesto, pero al final me alegro mucho que estoy por aquí y puedo pasar la noche. También lo que quería mencionar es que si alguien quiere pernoctar en el Parque Valle Nuevo, hay que solicitar permiso. Este permiso se puede recibir del Ministerio del Medio Ambiente. Mira, algo así. Lo que es muy importante, hay que solicitar permiso al menos 10 días antes de la fecha de acampar. Pero también vale la pena añadir que no hay que pagar por el permiso, solamente hay que pagar la entrada al Parque Nacional y eso cuesta 150 pesos dominicanos. Y ok, para finalizar, lo que tengo que decir es que si alguien quiere visitar este lugar o quiere visitar solamente pirámides o caminar por aquí, no vayas por la zona de Sabana Larga. No. Al menos tienes, por ejemplo, una moto o un carro como Buggy o Quad, no con carro 4x4 normal. No. Perdí mucho tiempo allí en esta ruta y eso fue una decisión mala de elegir esta ruta. Aunque fue la ruta mejor según navegación, pues. Ok. Voy a tomar algo. Tengo también nachos y vamos a ver. Buenos días. Ay, pienso, es muy temprano. Porque el sol todavía no ha salido. Qué frío hace por aquí, de verdad. Vamos a verificar la temperatura y la hora. Son las 6:20. La salida del sol es a las 7 en una hora, algo así. Mira. Afuera 8,7, dentro de la tienda 10,8. Lo que pasa, pienso, la parte más fría de la noche fue cerca de las 10 por la noche, 11 por la noche. Y eso hacía como 0 grados. Y luego empezó a hacer viento. Por este viento, la temperatura en un rato se cambió rápidamente, de verdad. Se cambió de 0 grados a 8 o 7, pues fue mucho más caluroso, puedo decir. Pienso
porque todavía está oscuro. Les puedo mostrar. Y la tienda toda está mojada. Todo eso que ustedes escuchan es un viento. Toda la noche escuché algo así. Ok, pues pienso voy a levantar paso a paso, lentamente, porque necesito café. Ay. Por este viento es es peor que ayer. Sí, porque ayer no hubo viento. Oh. No sé si eso va a funcionar porque el frío, el viento, todo me dice que no. Sí. Así es el viento. Ya estoy preparando el café o quizá agua. Trato de hervir agua en la fogata para hacer café. Y poco a poco estoy empacando. Espero que ustedes puedan ver algo. ¿Dónde está café? Hubo aquí. Ok. Ay, mira qué lindo está por aquí. ¿Y qué pasa con mi fuego? Está muy pequeño. Yo quiero hacer café. No. Ok, no sé. Por fin el agua está ya lista para hacer café. Ok, ya necesito. Sí. Espero eso solamente está sucio. Ya café está listo. Ok, ya tengo que hacer algo con mi tienda. Ya pienso salida del sol, no tengo mi móvil conmigo, pues no puedo verificar qué hora es. Disculpa. Veo por aquí muchas aves pequeñas y hay neblina, pues siento como una lluvia pequeña, como aguaceros. Por fin puedo hacer un café.
Espero todavía está caliente. No está muy caliente, pero está bien. Pues salud y buen día de nuevo. Ahora voy a visitar Pirámide en Valle Nuevo, pues eso es como 13 kilómetros, más o menos media hora. Y un dato muy importante, no se puede acampar cerca de la pirámide. Acampamiento es unos 13 kilómetros de la pirámide. Este acampamiento se llama Acampamiento Valle Nuevo, pues eso es como 13 kilómetros. Antes eso fue posible, acampar allí y también cerca del monumento Camaño Deño, pero ahora ya no. Pues sí, ahora tengo que apagar el fuego y llevar el resto de mis cosas. Y como siempre, recuerden llevar contigo tus basuras. Siento como una persona que trabaja con chimeneas. Ok, no tengo mucho tiempo porque tengo 3% de la batería, pues tengo que cambiar la batería, pero quería mostrarles este acampamiento, ¿sí? En realidad yo pensé que aquí hay sanitarios, servicios donde se puede, no sé, si alguien quiere tomar ducha o algo así, pero no veo ni inodoros, ni duchas, nada. Pero como ustedes pueden ver, este lugar está rodeado por el bosque, pues si alguien necesita solamente ir a un toilete, no hay problema. Solamente recuerden, no dejar basura. Ahora vamos a la pirámide. Pues ya llegué a la zona de la pirámide y vamos. Pero como pueden ver, hay neblina muy densa. Yo salí del carro hace, no sé, un ratito, hace 2, 3 minutos y esta neblina es como una lluvia. Pues vamos a ver cómo está por aquí, si está más frío o no. Salimos. ¿Sí? Eso no es neblina normal. Eso es como lluvia, aguaceros. Mi cámara no es agua resistente, pues tenemos que hacerlo muy rápido. Deje el termómetro por aquí y vamos. Hay pirámide. Ay, sí, está fresco por aquí. Mira. Tenemos pirámide. ¡Ay, Dios! ¡Qué lluvia! ¡Wow! Y aquí, como siempre, dentro de la pirámide está un poquito más frío. Sí. Fui aquí, eso es mi segunda vez aquí. Y sí, cada vez está frío por aquí. Pero de verdad, pienso es uno de mis lugares favoritos en República Dominicana. Es muy lindo por aquí y es un lugar donde hace clima diferente. Y aquí eso es como centro de visitante. Buenas.
pienso llegué al tiempo excelente en este lugar porque un señor del ejército va a colgar bandera dominicana. ¿Usted lo colga cada día? Ok, porque yo pensé que eso es colgado todo el tiempo. ¿Usted no tiene frío? ¡Oh, Dios! Atención. Posición anterior. Cada día a las 8 la bandera dominicana está colgada por aquí. Pienso es una tradición muy linda. Tengo también, porque eso es mi segunda vez aquí, pues les voy a mostrar unos videos, grabaciones del dron del otro día. Vamos a verificar el baño. Wow. Wow, hay la luz. Bien. Hay agua. Baños están limpios. Excelente. En el baño solamente no hay papel higiénico, pero eso es algo que tienes que llevar por tu cuenta propia. Ahora vuelvo. Pues pienso voy a volver a Santiago porque tengo que visitar el mecánico, como dije antes, porque ya tengo miedo que ¿qué pasó con el carro durante la ruta de ayer? Sí, vamos a verificar si eso será muy costoso o no. Pero sí, como ya dije, lo que pasa, yo entré del lado de Sabana Larga y eso fue decisión peor, porque la ruta de Constanza es mucho mejor. Ahora vuelvo por esta ruta a Constanza. Y al final, pirámide, pero vamos a verificar también la temperatura. Ahora tenemos 15 grados, 15 y media, pero lo que pasa lo tenía en el carro y en el carro yo caliente un poquito el carro, por eso pienso eso no es la temperatura adecuada. Sí, pero ya tengo frío y tenemos que volver. Mira, ya quería volver, pero pienso hay una cosa que hay que hacer aquí. No tengo guantes, pero por supuesto no limpiaré todo, pero siempre hay algo. Por favor, no lo hagas. Llevar contigo una funda basura no cuesta nada, eso no es pesado. Lleva contigo funda basura o funda normal de la tienda del súper y lleva contigo tu basura. Eso no cuesta nada. Ya estoy en Constanza porque vuelvo por Constanza y la carretera en Parque Valle Nuevo, en las montañas, fue mucho mejor. Pues si alguien tiene posibilidad de elegir la ruta,
recomiendo elegir por Constanza. Es mucho más fácil. Pues pienso todavía tengo 2 horas a Santiago. Y sí, vamos a ver qué me van a decir. Pues hasta update próximo. Pues ya estoy de vuelta en un lugar donde vivo actualmente. Puedo resumir toda esa aventura. Entonces, me gustaría volver algún día al Parque Nacional Valle Nuevo para acampar de nuevo, porque de verdad eso fue una aventura, una verdadera aventura. Me gustó mucho pernoctar allí. Yo llegué muy tarde, pero de verdad muy tarde por la noche al lugar de campamento, por eso no tenía tiempo para hacer sendero o algo así. Pero pienso, toda la aventura fue estupenda, de verdad. Al volver al tema de mi carro, resultó que no pasó nada. Sí, eso es bueno, porque de verdad, yo pensé que voy a pagar mucho dinero por arreglos y cosas así. Déjame saber si has ido a Parque Nacional Valle Nuevo en la República Dominicana, si has pernoctado allí, si te gustó. Si no, te recomiendo si te gustan aventuras así. Como siempre, les invito a tocar subscribe y también tocar el timbre que está al lado de subscribe para recibir notificaciones. Déjame saber lo que piensas sobre mi primer campamento en mi vida. Hasta próximo. Bye.